buenas noches, comunidad. Gracias por volvernos a dar la oportunidad de entrar en sus dispositivos, de acompañarles mientras manejan, de acompañarles de vuelta a casa o en su trabajo o haciendo tareas en el hogar, incluso de que nos escuchen antes de dormir. Como nos estén escuchando, gracias nuevamente y esperamos que disfruten las historias que tenemos para ustedes en esta noche. Vámonos a ellas, esperamos que estén disfrutando este octubre de relatos y les recordamos que si les gusta este episodio, la mejor forma de apoyar este proyecto es compartiéndolo. Estás escuchando Relatos de la Noche. Buenas noches a toda la comunidad. Les contaré un relato y espero que les agrade. Esto me sucedió a mí allá por el año 2014, cuando trabajaba yo como guardia de seguridad de 24 horas de turno. Prestaba mi servicio en un conocido hotel de 22 pisos, azotea y helipuerto, ubicado en la avenida de Melchor Ocampo y Marina Nacional, aquí en la Ciudad de México. La noche en que esto sucedió, estaba trabajando con mi jefe de turno, del que me había hecho su mano derecha. Hicimos un recorrido exactamente a las 12 horas, ya para entrar a la madrugada. De por sí el hotel es desierto en sus pasillos y pisos, y solo te encuentras personas en la planta baja y área de personal, y aquella noche parecía más solitario que de costumbre. Empezamos en el helipuerto, nos subíamos por el elevador y bajábamos a pie revisando piso por piso hasta llegar al sótano. Estábamos en el helipuerto y nos fumamos un cigarrillo. Observamos la ciudad iluminada, lucía hermosa e imponente. Contamos los focos de navegación, los cuales todo edificio de esa altura debe de tener. Son unos focos rojos y grandes, los cuales en ningún momento pueden estar fundidos o apagados. Fuimos bajando, revisamos toda la azotea, y de ahí pasamos a los pisos solos, silenciosos y lúgubres, uno a uno sin novedad alguna. Pero al llegar al piso 15, el cual estaba en remodelación, nos encontramos como era normal, con todas las puertas de las habitaciones abiertas. No había huéspedes en todo este piso. Durante el día había albañiles y plomeros trabajando en todo el nivel. Todas las tinas de los baños estaban desmontadas ya fuera de cada habitación, lo cual le daba un ambiente extraño y tétrico a toda esa área. Teníamos que revisar todas las habitaciones y cerrar las puertas para que no se nos colara alguna persona ajena al hotel. Cuando, de repente, mi jefe escuchó voces como susurros que venían de una de las habitaciones. Momentos después me acerqué y yo también las escuché. Yo incluso alcancé a entender cómo decían: Para serles honesto, nosotros pensamos que eran algunos empleados que habían subido ahí para tener un momento de romance, de pasión, pues habían algunas parejitas entre el personal. Ahorita les caemos en la movida y les levantamos un reporte, o si no les sacamos para el refresco, por callarnos la boca, dijimos. Y es que podían perder el trabajo, y el silencio a una acción como esta les iba a costar. Pero nos aguardaba una sorpresa, y es que cuando entramos a esa habitación y revisamos baño, closets y cada rincón de arriba abajo, no encontramos a nadie. No había absolutamente nada en la habitación. Hasta nos separamos para revisar, pero no, nada. Nos quedamos mirando el uno al otro atónitos, pues, les repito, se había escuchado muy claro que alguien se escondía ahí. Te juro que escuché voces aquí adentro, dijo mi jefe, y le contesté que yo también. Cierra la puerta. Mejor vamos a continuar con el recorrido, me dijo. Y yo me acerqué para cerrarla, pero esta se atoraba y no cerraba, y le dije que no se podía. Me contestó que seguramente estaba puesto el seguro, que lo revisara. Intenté girar la perilla y me di cuenta de que en efecto estaba puesto. Todo estaba oscuro, pero hacia adentro de aquella habitación se veía aún peor. Había una oscuridad absoluta, hasta desoladora. Había una sensación que no me dejaba ver hacia adentro,
asomarme, así que para no abrir la puerta ya, para solo cerrar y bajar, metí la mano sin ver, para girar el seguro de la puerta. Entonces, sentí una mano pequeña y suave, como de niña o como de una muchachita. Una manita con uñas largas que me tocaron la mano por encima y deslizaron sus dedos entre los míos. Saqué la mano de inmediato, la saqué golpeándome fuerte con la pared y con el marco y jalé la puerta cerrándola de golpe de inmediato. Cuando volteé a ver a mi jefe, este ya había avanzado por el pasillo. Avanzaba sin saber lo que me había ocurrido. Ni siquiera se dio cuenta, no escuchó nada. Corrí para contárselo. Yo estaba completamente pálido, sin encontrar las palabras para explicarle lo que acababa de pasar. Como pude, nervioso, le platiqué y me preguntó si quería que regresáramos a revisar, pero le contesté que no, que lo único que quería era irme de ese piso. Eso fue lo que me sucedió en aquel hotel y aunque ya pasaron unos años, no puedo olvidar la sensación de aquella mano tocando la mía. Sé que en hoteles existen entidades y energías por puertas que se han abierto y ya no se han cerrado. Y es que los hoteles no solo son usados para pasar la noche o para romancear. No sé si lo sepan, pero también hay gente que va a esos lugares a hacer rituales o trabajos. Gente que deja puertas abiertas que difícilmente se llegan a cerrar. ¿Ustedes qué piensan, amigos de Relatos de la Noche? Por favor, denme su opinión y sus puntos de vista. Saludos a toda la comunidad. Gente, esperamos que nos sigan enviando relatos sobre experiencias sucedidas en hoteles porque estamos preparando una nueva recopilación. Queremos hacerlas cada vez más largas y evidentemente necesitamos de ustedes, de sus historias. Recuerden que las historias las tienen que enviar a Mi Relato de la Noche en Gmail. Y por otro lado, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Las que usen nos van a encontrar como RDLN Oficial. Sigue escuchando Relatos de la Noche. Hace poco escuché el video ¿Qué es lo más aterrador que viste en tu escuela? Y eso trajo a mi memoria un conjunto de sucesos que me provocaron muchísima angustia cuando cursaba el primer grado de secundaria. Esto sucedió hace 15 años. Ahí en esa escuela conocí a quien fuera mi mejor amiga en ese entonces y con quien, gratamente, hasta la fecha conservo amistad. Sin embargo, no mencionaré su nombre ni datos específicos de la ciudad o de la escuela a la que hago referencia. Ella y yo siempre fuimos muy unidas. Nos destacábamos por estar en el primer lugar de aprovechamiento, siempre el mejor promedio. Participábamos activamente en concursos de todo tipo en la escuela y demás. Pero, contrario a ella, yo siempre fui muy rebelde. Desde entonces, e incluso desde años atrás, tuve una gran fascinación por esas cosas que los demás podrían considerar como malas. Me refiero a las cosas místicas, oscuras, temas desconocidos o paranormales. Incluso en el arte y la música mis gustos son considerados como poco convencionales. La secundaria se ubicaba en una calle muy larga y una esquina antes de llegar al tope de ella al finalizar. Esta se veía cercada por una gran cantidad de árboles enormes. Eran tantos que no se podía ver hacia el otro extremo, por lo que siempre me sentí atraída por ese lugar. Me daba curiosidad ver cómo lucía al otro lado de la arboleda. Nosotros estábamos en el turno vespertino, así que cuando salíamos de clases ya era de noche, por lo que nunca nos atrevimos a ir hasta esa arboleda al salir. Y además, siendo sincera, sí lucía algo aterradora. Y se encontraba en un punto bastante desolado porque ya no había casas cercanas a la zona. Todo estaba solo alrededor. Un día salimos temprano de clases. Fue algo inesperado porque nos avisaron ese mismo día y a mi amiga siempre le iba a recoger su papá, por lo que no debía irse hasta que llegaran por ella. Eran aproximadamente las 5 de la tarde, así que me ofrecí a acompañarla a esperar a su papá, ya que faltaban al menos 2 o 3 horas para que llegara.
Se nos fue la primera hora en pláticas y bromas, como era costumbre. Nos estábamos divirtiendo mucho juntas, y después se me ocurrió que era una buena oportunidad, que era una oportunidad perfecta para ir a investigar qué había más allá de la arboleda, sobre todo porque aún había suficiente luz para animarnos a echar un vistazo. Ella en realidad estaba muy renuente, pero al final aceptó acompañarme. Caminamos toda esa última cuadra de la calle muy sigilosas, pues estábamos conscientes de que era propiedad privada y que si alguien nos veía quizás podríamos meternos en problemas. Llegando al lugar yo me sentía muy entusiasmada, pero ella la notaba nerviosa, así que le dije que solo yo me acercaría para buscar algún tipo de acceso, pues lo único que había luego de la arboleda era una reja hecha de malla. En eso estaba cuando logré ver una abertura, y muy emocionada corrí a donde ella estaba para que me acompañara dentro a explorar. Pero cuando la tomé de la mano, la sentí completamente helada. La miré y le pregunté qué tenía. Su semblante era absolutamente de miedo. Tan fuerte era su sentir que hasta me transmitió esa misma emoción. Y entonces solo comenzó a decirme que nos fuéramos de ahí. Ya vámonos por favor, me decía repetidamente y yo solo la tomé fuerte de la mano y nos fuimos de ahí. De regreso a las afueras de la secundaria le pregunté sobre lo que había pasado. ¿Qué fue lo que viste?, le dije. ¿No lo viste tú?, me respondió. No, yo no vi nada. Dime qué pasó. ¿Qué viste? Era un hombre. Estaba junto a ti. ¿Cómo es posible que no lo hayas visto? Es que no había nadie, estábamos solas, le respondí. Ahí estaba. Se paró junto a ti. Era alto, de piel muy blanca, vestido de negro, pero sus ojos eran completamente rojos. Me dijo, ya con los ojos llorosos y su voz casi al punto del quiebre. No, tranquila. Quizás era algún drogadicto por ahí, le dije tratando de calmarla. Mientras hablábamos de esto, nos sentamos en una roca enorme que estaba en la entrada trasera de la escuela, donde solo había un gran terreno baldío. Y entonces, no sé de dónde rayos, nos comenzaron a lanzar piedrecitas, muy pequeñas pero constantes y sin atinarnos. Simplemente caían cerca de nuestros pies que estaban colgando sobre la roca. Nos miramos desconcertadas. Ella aún estaba asustada por lo ocurrido, por lo que había visto, así que solamente la abracé y le dije que no se preocupara, que todo iba a estar bien. De un momento a otro las piedras cesaron. Yo la mantuve así, abrazada hasta que llegó su papá y por fin pudimos irnos de ahí. De camino a mi casa, no sé realmente si fue por el cansancio, pero pude sentir en un momento como si alguien me hubiera jalado fuertemente de mi mochila, la cual llevaba en mi espalda, pero fue tan fuerte el jalón que por poco me caigo al suelo. Volteé hacia atrás, pero no vi nadie. Las calles estaban solas, de hecho, pues hacía más de 2 horas que todos los estudiantes se habían ido a sus casas. Y hubiera deseado que todo parara ahí, que ese fuera el final de la historia, pero en realidad apenas estaba comenzando. Al día siguiente vi a mi amiga llegar a la escuela bastante cansada. Se veía demacrada, desvelada. Su aspecto no me hacía pensar en otras cosas más que algo malo habría ocurrido. Entró al salón y tomó asiento junto a mí. Le pregunté si estaba bien, aunque evidentemente no era así. Fue entonces que me dijo. Me siguió a la casa. Yo en verdad deseaba que se refiriera a cualquier otra cosa, excepto a lo que había visto el día anterior. Así que le pregunté, ¿Quién te siguió? Y efectivamente se refería a él, a ese hombre o ente o lo que sea que haya visto en la arboleda.
Iba tras de mí, me dijo. Nos siguió durante todo el camino. Yo iba en la parrilla de la bicicleta abrazada a mi papá, pero podía verlo aparecer y desaparecer continuamente durante todo el camino hasta llegar a mi casa. Mi amiga me platicó que en la noche esto no lo dejaba dormir, que se parecía en algún rincón de su habitación, que movía las cosas de su tocador, los espejos, o simplemente se le quedaba viendo fijamente. No teníamos más de 13 años, y era la primera vez que experimentábamos sucesos de esta índole. Definitivamente no sabíamos cómo reaccionar, así que le dije que intentara marcar un límite, decirle a eso que no era bienvenido, que la dejara en paz, que se alejara. El resto del día de clases marchó más o menos normal. Era uno de esos momentos en los que el ambiente en el aula es todo bromas y relajo, como lo normal en una secundaria. Y ahí estábamos divirtiéndonos todos cuando de pronto vi la cara de mi amiga. De nuevo estaba asustada, pálida, estupefacta. Se quedó mirando un punto y le hablé. «Hey, ¿qué tienes?» «Está aquí», respondió. «No lo mires. Vente conmigo, ignóralo», le dije y la jalé para que se sentara junto a mí y la abracé una vez más tratando de protegerla. Luego de un rato por fin pudo mirar alrededor y me dijo que esto ya se había ido. Se nos cruzó el fin de semana, por lo que no supe de ella en un par de días. Durante el fin traté de investigar un poco sobre aquel lugar de la arboleda, y luego de indagar con la gente que vivía cerca, supe que ese lugar, cruzando la malla, había sido tiempo atrás un recinto para monjas. Este lugar, que para nuestra perspectiva era la parte trasera, al frente daba con una carretera, en la cual ocurrió un trágico accidente y un tráiler se volcó sobre este lugar. Ahí perdieron la vida muchas de las monjas que habitaban. Preguntando junto con uno de nuestros compañeros, algunos adultos nos platicaban historias sobre las cosas que se aparecían ahí en la zona. Contaban de una mujer vestida de blanco que flotaba por encima de las copas de los árboles. Otros decían que el espíritu de un padre rondaba dentro del lugar. Y otros tantos nos hablaron también de un velador que cuidaba el sitio, pero que terminó suicidándose ahí mismo, por lo que a veces se le veía rondando de noche. En fin, que ese lugar estaba cargadísimo de energías muy negativas y tragedias continuas. Ya era lunes. Por fin podría hablar con mi amiga y otra vez su semblante anunciaba malas noticias. Me platicó que las apariciones ahora eran más constantes, que incluso en el día podía ver a ese hombre de ojos rojos y que ya no se limitaba solo a aparecer y mirar. Ahora incluso agredía a sus perritos. Dijo que en varias ocasiones les lanzó la escoba encima porque los perritos no dejaban de ladrarle cada que se aparecía. La noche anterior, la del domingo, cuando ella estaba acostada tratando de dormir, logró sentir cómo se sentaban junto a ella. La habitación la compartía con su hermana 4 años menor, y cuando sintió esto pensó que sería su hermanita, así que abrió los ojos. Pero no estaba su hermana. Estaba él, mirándola fijamente a los ojos, con esa mirada infernal. Mi amiga se armó de valor para hablarle y entre llantos le preguntaba: «¿Qué quieres de mí? Ya déjame en paz». El ente dio un paso atrás y se desvaneció en la pared. Como se imaginarán, esto se estaba volviendo insoportable para mi amiga. A mí me angustiaba mucho pensar lo mal que lo estaba pasando, e incluso me sentía culpable por haber querido ir a esa maldita arboleda, y porque ahora ella lo estuviera viviendo sola. Incluso en clases, también se estaban haciendo más frecuentes estos momentos en los que veía a mi amiga pasmarse de la nada, y solo agachaba la mirada o recargaba su cara contra la mesa de su silla, y se cubría completamente la cabeza con su chamarra. Por si fuera poco el hecho de que la atormentaba un ser paranormal, los compañeros de clases hacían más difícil la situación, pues algunos a los que ella les había confiado lo que estaba sucediendo comenzaron a contárselo a todos, llegando a un punto en el que se convirtió en
bullying a causa de los compañeros. Le empezaron a decir que estaba loca, incluso a mí también por creerle. Todo era un desastre. Me consumía la angustia y la frustración por no saber qué hacer para ayudarla. Siempre le defendí de los compañeros y trataba de protegerla, incluso cuando no podía ver de qué la protegía. Por fortuna no todos eran así. Prácticamente se dividió el grupo en dos durante estos sucesos. Estaban quienes nos creían y los que nos juzgaban como locas. Pasaron un par de días más y todo continuaba igual, con ese maldito ente pegado a ella, apareciendo a ratos, molestándola al dormir, lastimando sus mascotas. Pero ocurrió algo más fuerte aún que todo esto. Había ocasiones en que se quedaba sola por las noches con su hermanita, porque sus papás organizaban eventos. Esa noche estaban ellas solas, terminando de cenar, cuando de la nada dijo que su hermana se quedó como oída. Le hablaba por su nombre y no respondía, y entonces la tocó del hombro hablándole una vez más. Su hermanita volteó y la miró, pero tenía sus ojos completamente en blanco y empezó a hablarle en algún tipo de lengua extraña, incomprensible y con una voz horrible. Se asustó demasiado. Continuaba llamándola por su nombre, a gritos y desesperada, y le pedía que por favor reaccionara, pero su hermana no paraba de hablar de esa manera anormal. Lo único que atinó a hacer fue darle una cachetada, y de esa manera su hermana salió del trance. Y entonces ambas lloraron y se abrazaron hasta que lograron tranquilizarse. Cuando mi amiga me platicó esto, definitivamente pensé que no podíamos dejarlo así, que no debíamos continuar sin hacer nada al respecto. Ese día, por suerte, tuvimos libre la clase de educación física, por lo que aprovechamos y nos reunimos en la cancha de la secundaria con los compañeros que sí nos apoyaban. Éramos unas 15 personas. Había zonas en la escuela que estaban muy descuidadas. Donde nos sentamos era una media barda que se quedó sin terminar de construir. Algo que quizás pretendía ser un pasillo, pues quedaba en línea paralela a una pequeña bardita enfrente de la otra. Ahí nos sentamos repartidos unos frente a otros. Mi amiga y yo en el centro de cada línea, una frente a la otra. Afuera de la escuela, lo que se lograba ver desde ahí era lo que parecía ser una iglesia, pero en ruinas, ya abandonada y con la estructura bastante deteriorada. Ella no dejaba de voltear para allá. Con la mirada nerviosa miraba la torre de esa iglesia de vez en cuando. Le pregunté si estaba bien y solo me respondió que ahí estaba él, viéndonos a todos a la distancia. Le dije a nuestros compañeros que la situación ya era muy grave, que era necesario que nos ayudaran para hacer algo por ella. No se me ocurría nada más que pedirle a Dios que alejara a este demonio de mi amiga, así que les pedí que por favor todos nos tomáramos de las manos e hiciéramos oración, que le pidiéramos a Dios para que alejara todo mal de ella. Mi amiga y yo estábamos de frente tomando nuestras manos, junto a ellos los demás tomados de las manos, rodeándonos. Llegó un momento en el que les juro que comencé a sentir como si algo jalara a mi amiga, como si alguien detrás de ella intentara jalarla hacia atrás, y ella solo lloraba y me decía que no la soltara. Yo la jalaba fuertemente hacia mí para hacer palanca y que no la jalaran más. Todos continuábamos en oración cuando de pronto, esa extraña fuerza que la jalaba se detuvo. Fue tan de golpe que se abalanzó contra mí por la fuerza que yo seguía haciendo. Nos miramos extrañados unos a otros. Nuevamente tomamos nuestras manos y terminamos con un Padre Nuestro. Al finalizar ella me miró y con lágrimas en los ojos me dijo: ya no está, ya se fue. Agradezco infinitamente que con eso se solucionara el tormento por el que estaba pasando mi amiga. Gracias a ello, los días después de esto volvieron a la normalidad. Nuevamente estábamos tranquilas, retomamos la alegría que habíamos perdido durante esa semana tan terrible. Tristemente solo pudimos cursar juntas el primer grado de secundaria, ya que el siguiente año sus papás decidieron pasarla a la mañana. Pero a pesar de eso, y aún con los 15 años que ahora hay de por medio,
Me alegra mucho que sigamos compartiendo la amistad, festejando cumpleaños juntas y saliendo ocasionalmente. Gracias por escuchar mi historia.